aumento el volumen en la aumenta exigida a día de la unidad de unidades, y con esta tendencia se planteó ya el diagnóstico de una probable neumonía de catarro. Esa fue la producción y se le hizo el tratamiento con prednisona y plaquicón, que en este caso es esterosis y todos los análisis que terminan en incluye hasta biopsia muscular. Biología y ANI. Complemento, todos los análisis se lo hicieron casi la mayoría. Es una ONG que lo ayudó bastante. Acá no hacía. Así desde más, ya hace muchos años. Y nos apoyó bastante. La electrocardiografía, en ese tiempo, el equipo de electrocardiografía que ellos hacen la electrocardiografía, la lograba. En ese tiempo, a veces lo fracciona, y así. Entonces, los resultados de las enzimas musculares se elevadas. En principio, la actividad negativa. El anticuerpo negativo. ¿Por qué el anticuerpo? Porque está muy relacionado con problemas respiratorios, cardíacos, en otros pacientes. Pero también se debe poder descartar alguna posibilidad que sea un cuadro asociado a un síndrome que se llama antidiabetes. Se lo hicieron en un laboratorio particular. Ahí encontramos también complementos C3, C4, también consumidos, alto, bastante alto, a todo homogéneo, antirrojo positivo y antirojo positivo. Había leucopenia a los 1500 y hemoglobina baja. También había una plaquetopenia. Compromiso a nivel de orina, 53%, poquito aquí de igual manera, y había también. De eso ya había un compromiso renal. Sí, y luego después se hizo una biopsia y que fue evaluada en el hospital renal. No se hizo un estudio para demostrar el resultado de los C4 cardiovascular, atrofia de fibras musculares y gran fagocitosis. Yo tuve la suerte de verlo, pero no tuve la oportunidad de sacar fotos de allá, de terminar, fue difícil. Al final, el antidiana vino después de más o menos un poquito más de una semana, positivo. Antidiana nativo de entonces, ya teníamos una percepción clara y precisa que se trataba ya de cosas. Entonces, se llama síndrome de sobrepeso. No se olviden que estos objetivos son claros. En ese tiempo no había más criterio adecuado. En el caso de la clase no existía. Por lo tanto, no existía. Solamente lo pasamos en el existen los criterios de un grupo de científicos colaboradores de grupos de observatorios científicos, tanto de Estados Unidos como de Europa. Ahí es una sociedad. Ellos fueron los que hicieron este tipo de criterios que fueron ya bien claros y establecidos ahí. Después vamos a hablar ahora de los grupos electromagnéticos como así. Y se le agregó obviamente terapia física, hidroterapia, terapia ocupacional, protectores solares, etc. Entonces, este es un paciente que sigue, un paciente que realmente nos llamó mucho la atención debido a que venía de un lugar bastante lejos, muy difícil de llegar, inclusive a la misma hospital en medio del recurso, y vivía en un caserío muy lejos. Fíjense que ustedes deben poner recibir un tratamiento como psicología. Yo eso lo veo la otra que apoyaron bastante en este caso. Comenzaron con el tratamiento con prednisona, metronidazol, porque es muy bueno para mejorar los problemas de la piel. Hidroxicloroquina, todo paciente debe recibir, inclusive gestantes, hidroxicloroquina. ¿Cuál es la función de la hidroxicloroquina? Fundamentalmente, antiinflamatorio y no comunicador. Todas las funciones que puede tener y no es de la mujer. Pero que sí tenemos que tener cuidado con la gente que va a
visuales, pues. Hay que hacer un estudio de campo visual. ¿Dónde está el problema que puede presentar el articulado? Te da un tratamiento y puede presentar esto. ¿Qué pasa a nivel ocular? ¿O qué puede pasar? Puede lesionar la mano, la retina. Inclusive puede destruir la capa de cómo se mató. Y por sí ceguera irreversible. Pero es más frecuente como el fosfato de cloroquina que con la cloroquina. Nosotros damos mucha cloroquina. Es mucho menos frecuente. ¿Cómo lo que tenemos que hacer con anticonvulsivantes? No muy seguido, pero lo tomaba desde cuando tenía dinero. Y su última utilización recibió curso de ejercicio de la portería y sí lo tomó. Nosotros sí le dimos sí. ¿Qué? Porque el paciente estaba haciendo problemas, se estaba descompensando, tenía proteína no se le daba. Su proteína ya se le daba. Entonces ya estaba haciendo un compromiso renal. Más asociado a grupos de inflamación. La fuerza muscular en estos pacientes estaba ya no tan excelente, pero ya había mejorado un poco. ¿Qué sigue? ¿Se problema de esto? ¿Las lesiones? ¿Permite? Estas son las lesiones que se estaban haciendo. Son las pápulas de Watson. Características. Estas son las máquinas cerebrales a pápulas. En un paciente de edad que tenía 12 años, 11, 13 años. Entonces, la otra que tuve la oportunidad de estas lesiones, son los ramos de escribir, pero son las pápulas de Watson. La característica que se puede ver tanto en interrotomocites como en interrotomocites de salud. Inclusive en el adulto ya se considera que está hormonónico. Cuando tú ves un poco de bueno es terrotomocites. Tanto en el niño como en el adulto. De etiología de conocido, pero tiene un factor genético muy fácil, asociado a la actividad de eso sí. Esto yo ya lo utilización de hace algunos años, ¿no? Y por cuatro, para los laboratorios ya está por todo lo que
igual que la diosa en niños muy poco, porque tiene que, digamos, darle una buena tranquilizante y tenerlo por una media hora, poco dormido. Ya sabes, no es recomendable ante cosas, no, en tu caso, chicos se han hecho anafilácticos, por una relajante muscular de aplicar. Este es a nosotros aquí, en el hospital, ya no lo hacemos. Ya no tengo que diferenciar, ya lo conocen ustedes, la dirección de Che, que ya es más la luz, la metabólica, el efecto de la carnitina, ya son problemas más genéticos, la poliomielitis. Otras enfermedades que uno hizo fue artritis hepática juvenil, ¿cuál de ellas? Las poliartritis. Hipotiroidismo, diabetes mellitus, Cushing, hiperparathyroidismo. Entonces no tiene que interesar en esto. Tratamiento glucocorticoide, obviamente, inicial, prednisona, metilprednisolona, y si efectos es importante tener en consideración acá. El efecto adverso prolongado, ¿qué hace en el niño? Retardo el crecimiento. Puede haber interpretación cardiovascular que lo toma hasta un horas. Obviamente, cuando tú utilizas un largo tiempo, ¿qué es el caso de la niña? No sé lo que han visto la niña que está aquí, interesada, con diagnóstico por el niño. Gordita, cuchillones, ¿cuánto puede ver de montón de años? Desde el año, tiene 2 años de enfermedad. Y todo el tiempo, y la niña está una paparaza, tiene la lástima que esté en esa situación. Ahora, se ha decidido colocarle el principal en lugar de decirlo. Eso, por la reunión que hasta tenemos en la empresa, porque por el hecho de no reducir a un problema ginecológico a nivel local. Se considera que el efecto adverso que puede presentar la ciencia con familia es cuando tú utilizas por largo tiempo mayor de 10 gramos, o sea, te dan por lo menos 1 año y medio de tratamiento. Ese es el riesgo. Más es una niñita. Pero de todas maneras, han habido unas reacciones. Nosotros no lo usamos en el caso de esta paciente, pero de todas maneras, en este caso, antes de tomar que utilizar el principal. Tal vez es un entrenamiento, porque ya tiene compromiso todas las cosas renal, no tenía ese lado de esto, pero bueno, con gran posibilidad de compensar tanto neurológicamente como renal. Los agentes secundarios del beneficio se usan como terapia inicial, prevenir la respuesta incompleta a cortisol. Metronidazol es el más usual. En este caso, la necesito metronidazol buen tiempo, porque tiene muchas cosas a favor en el sentido de que mejora las lesiones térmicas. En este caso, ya lo vamos a decir vitamina luz, pero más usamos el término de metronidazol. Cuando tú veas el metronidazol, o mejor dicho, no está dando resultados. ¿Por qué motivo? O no decir eficaz, o que puede producir efectos adversos. Náusea, elevación, transaminasa, neumonía aguda, por arriba de infecciones intoxicatorias. Ese es el riesgo cuando se utiliza el procesado por largo tiempo. Muchos procedimientos venosos siempre, como nosotros tenemos la posibilidad de utilizarlo porque es carísimo, se puede usar por 2, 3 o 4 kilos. Es la dosis de gramos por kilo, no más de 70 gramos. Niños principalmente. La ciclosporina básicamente inhibe la actividad de los CD4 y su dosis es de 3.5 a 5 gramos por día. Puede ser oral o intravenosa. Cuando hay compromiso renal, puede usar la ciclosporina.
Y después, en nuestro medio, por el nivel de salud que tenemos, el sistema de salud, porque en otros países utilizan sus corticoides y enfrentan el biológico. Las complicaciones y efectos van a ser derivados de acuerdo a la enfermedad y la terapia personal. Por supuesto que muchas terapias y muchas personas pueden causar mayores problemas. ¿Cuál es la más frecuente? Las infecciones. Es la más frecuente. Es la infección. Inclusive tú le aplicas estas drogas antiténicas subcutaneas y de ahí puede producirle una infección. Hace un cuadro de una celulitis, se dispara su parásito y puede producir alta enfermedad, porque son medicamentos que se producen graves y muy peligrosos. Bueno, ya en el grupo infantil ya hemos hablado, que ya sería hablar de lo mismo, pero sí recordarles que el grupo infantil es una enfermedad que realmente en niños es muy rara y muy severa. Muy rara y muy severa sus manifestaciones. A pesar que la niña que tengo que utilizar está aparentemente tranquila, saluda, conversa, pero en el fondo está el incendio y hay que apagar eso. ¿Por qué? Está haciendo por atrás, por el testimonio, pertenece. Y eso hace que, inclusive, el cuadro clínico neurológico no recuerdo si ha sido evaluado por tomografía, no he visto, pero ya el antecedente que está indicando que es un problema bastante serio. Pues el lupus infantil se presenta de todos los lupus, de la población, es el 20%. De todos los lupus, el 20%. Sí, muchachos, esa pregunta que le hice yo en el conversatorio, pero estoy comentando para que tengan conocimiento. Y que de todos los lupus que es el 20%. Muy bien. Después de 15, 5 más tenés que agregar. ¿Alguna pregunta para los ponentes o a otra pregunta que no se le pueda contestar? En este caso, y en otro caso podemos hablar también de hospital. Y es un caso también bastante difícil. Y lamentablemente, esta niña no es pobrecita. Puede vivir 2 años de haber llevado falleció. ¿Por qué falleció? Puede quedarse de muerte después de varios años. La más frecuente, después de varios años. No, en los primeros años después infección por tiberna. Y después de varios años, 15 años, ¿por qué? ¿Quién me dice por qué? Es fácil, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esos pacientes? ¿Usted ha visto a la niña que es de proteger cómo está su colesterol? Venga, tiene que no se pegó. Y estos pacientes se atacan, se cierran, como gallitos de los entonces yo voy a tratar de darle
ya lo están pagando.